Cecilia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... En pocos meses, los ecuatorianos elegirán al nuevo presidente de la República y a los integrantes de la Asamblea Nacional, y desde ya los partidos buscan estrategias para llegar a los comicios. Por ahora, los partidos y movimientos de izquierda lanzaron su primera carta: conformar un frente social y político con miras al proceso electoral. Desde Pachacutic, brazo político de la CONAIE, se respalda la propuesta de estructurar un frente de izquierdas. Esa es la visión de Cecilia Velázquez, coordinadora del movimiento. Por eso ya ha mantenido reuniones con Unidad Popular, organización a la que cataloga como de la misma línea. La dirigente cree que aún es prematuro hablar de la candidatura para llegar a Carondelet. Los nombres se definirán en los consejos de Pachacutic. A pesar de ello, el líder de la CONAIE, Jaime Vargas, públicamente ha manifestado que sueña con llegar a la presidencia. A 7:39. ¿Consideran ustedes, amigas y amigos, que el sector indígena debe ir a las elecciones del 2021 con un candidato propio o en alianza? Les preguntamos a todos ustedes para que nos respondan a través de las redes sociales, y también le trasladamos la misma pregunta a nuestra invitada Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic, que de pronto dice que también sueña en ser presidenta. A ver. Buenos días, amigas. Buenos días. Amigos, un gusto estar nuevamente aquí Encantados. en la estación radial. Sí, en realidad yo creo que todo ser humano tiene derecho y tiene aspiraciones a estar en un cargo público, en un cargo dirigencial, todo eso, pero el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, para llegar a hacer la preselección y la selección definitiva de nuestros candidatos, tenemos que pasar por varias etapas de procesos internos, tanto de la organización, de las organizaciones fraternas, así como de nuestros adherentes y del Consejo Político Nacional del Movimiento Pachacutic. Pues es bastante complejo. En ese sentido, para llegar a todo esto, lo que estamos en este momento es fortaleciendo nuestro movimiento Pachacutic en los territorios a nivel de las provincias, de los cantones y de las parroquias. Aún todavía no hemos concluido con la estructuración total de nuestros consejos, de nuestros comités ejecutivos a nivel de las parroquias. Usted sabe, son más de 1,000 parroquias rurales y tenemos que cubrir en todos ellos, y también nuestras delegaciones en el exterior. Igualmente, nuestro trabajo estamos centrados en construir nuestro plan de gobierno, y el plan de gobierno tiene que ser el ente articulador de las fuerzas de la centroizquierda hacia la izquierda, que nosotros estamos convencidos que debe primar la unidad en función de un plan y no en función de una persona, porque el Ecuador no depende de una persona, sino el Ecuador depende de todos quienes hacemos el Ecuador, y en ese sentido tiene que tener un plan de gobierno no de 4 años, no de 8 años, sino de muchos más años, con la finalidad de que venga cualquier gobierno y los pueda ejecutar en función de las necesidades del país. Y una tercera grande acción que nosotros estamos implementando es justamente el tema de las adherencias, fortaleciendo las adherencias a nivel de lo urbano y de la costa, especialmente porque nosotros, entre paréntesis, tenemos una debilidad de presencia del movimiento Pachacutic con las autoridades en la costa. No hemos logrado. En el 2019 tuvimos algunas representaciones de las juntas parroquiales, que ya es un avance, y en ese sentido estamos haciendo de las nuevas adherencias para el movimiento Pachacutic. Esas son las 3 grandes acciones que la estamos llevando adelante, y luego pues será lo que venga, y que las organizaciones y el Consejo Político Nacional a partir del mes de julio, agosto, tomarán sus decisiones quiénes serán nuestros candidatos, si es que nos vamos con propios candidatos a la presidencia de la República o solamente nos vamos hasta la recuperación de nuestro cupo de la Asamblea Nacional que lo habíamos perdido en las elecciones anteriores, pero eso ya va a depender de una decisión colectiva realmente.
hay varias organizaciones haciendo también su proceso de fortalecimiento de sus liderazgos territoriales muy respetables, y el movimiento Pachacuti lo único que hace es obedecer a sus organizaciones fraternas. Doña Cecilia, en ese sentido, en este proceso de fortalecimiento de Pachacuti, ¿qué tanto influyen declaraciones del líder de la CONAIE, Jaime Vargas, en el sentido de considerarse el segundo vicepresidente del Ecuador, y la polémica que esto ha generado alrededor de dichas declaraciones? Polémica que ha trascendido en las redes sociales, donde le han dado con todo al señor Vargas por este tipo de expresiones. Bueno, él ha declarado que es el segundo presidente, no el vicepresidente. Segundo presidente. Bueno, en este contexto, digamos, surge a raíz de la visita oficial que hace el presidente de las nacionalidades, de los pueblos y las nacionalidades del Ecuador, ¿no? Clarísimos. En ese contexto los hace una visita oficial por la invitación de una de las organizaciones indígenas de la República de Guatemala. Obviamente, la CONAIE, no solamente con Guatemala, sino en todos los países donde existen nuestras organizaciones afines, hacemos los análisis respectivos frente a los estados de los pueblos indígenas frente al estado, y en esta ocasión pues estuvieron en Guatemala, al igual que en otras ocasiones ha estado en distintos países tratando sobre estos mismos temas. Las declaraciones polémicas que surges justamente, y eso no se dice también en los medios de comunicación, y yo creo, al menos estoy muy segura, es por la incomunicación y por el secreto que manejan, en este caso, el poder central, porque el poder central, según el presidente de Guatemala, no lo estamos diciendo nosotros, pidió el retorno de nuestros compañeros dirigentes de la CONAIE, y en este caso no fue solamente de los compañeros dirigentes que estuvieron en la República de Guatemala, sino también la misma cosa sucedió con nuestro prefecto Yacu Pérez, que se encontraba en Brasil, que la Interpol le había notificado que él tenía que regresar al país por pedido del Estado ecuatoriano, pero eso no se dice en los medios. ¿Qué atribuye usted estos pedidos? ¿A qué se atribuye? Hasta donde nosotros como bases tenemos conocimiento es que no tienen ningún impedimento de salida del país. Segunda cosa, no tienen ningún juicio en firme, digamos, ninguna sentencia en firme. Entonces eso significa que la libre movilidad aún todavía es un derecho de cada uno de nosotros los ciudadanos, y obviamente también en los compañeros que han sido llamados la atención, y en ese contexto es donde obviamente la Guardia Civil pide, entre paréntesis digo porque no nos consta, el retorno de los compañeros, y pues ahí surge esta declaración del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Como habíamos manifestado en otros medios, el Ecuador es único, pero también es plurinacional. No hay ni primeros ni segundos presidentes. Hay un presidente de la República del Ecuador y hay un presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en este caso de la CONAIE, que es la representación mayor del Ecuador. Pero, ¿cómo justifica usted que sea del gobierno, que se tomen la molestia de pedir a determinado gobierno que los regresen, cuando, o sea, como usted dice, se respeta la libre movilidad, ellos van a ejercer su función de representantes de un sector indígena, han sido invitados, ¿por qué tienen que pedir que los regresen? ¿En qué interfiere su accionar con la gestión gubernamental como para pedir que los regresen? Es que está claro que la persecución continúa a nuestros compañeros dirigentes, eso está completamente claro, y a nuestros compañeros luchadores sociales, y nos han ratificado justamente en estas dos salidas que han tenido nuestras representaciones de los pueblos y las nacionalidades. La CONAIE ayer en la rueda de prensa había ratificado que han solicitado de manera, por el debido proceso, toda la documentación a qué se debía ese pedido, o es que el presidente de Guatemala se está inventando, o la Interpol en este caso en Brasil se está inventando del retorno de nuestros compañeros, sino tiene que haber quién los pidió. Alguien debió pedir del Estado ecuatoriano. La ministra ha dicho que no ha requerido para nada a los dirigentes. Pero entonces alguien se tomó la atribución, y ahí sí, a lo mejor hay arrogación de funciones, habrá que investigar. Pero debe ser alguien de alto nivel para que tenga el acceso directo con el semejante presidente capacidad, claro. Pero entonces no es que puede ser también descontextualizada, entre paréntesis, las declaraciones del señor presidente de Guatemala, pero al menos nosotros decimos, ok, y es así de la respuesta, una carta oficial también enviada por una de las organizaciones que invitaron a los compañeros, que ellos estuvieron legalmente, pero que tuvieron ya alguna observación desde la entrada, y finalmente concluyeron buscándole el día viernes, que estuvieron
en un sitio histórico de Guatemala, a que puedan regresar los compañeros, pero no puede ser un pretexto para descontextualizar también el tema de las declaraciones. Vamos al tema político. Ustedes plantean la posibilidad, y yo diría que la necesidad histórica, este es peculio mío, de conformar un gran frente progresista, amplio, que permita encarar las elecciones del 2021. Esto implica primero renunciamientos, es decir, conversar, acercarse, autocriticarse y convocar, e ir sin candidatos previos, porque los candidatos previos son los que ponen las trabas para cualquier tipo de negociaciones. Y cuando se habla de un frente amplio, evidentemente también se habla de integrar en este frente amplio progresista a todos los sectores, eliminando rencillas y odios personales. ¿Lo van a hacer? A ver, nosotros, como le dije hace rato, si es que hay una unidad, si hay una alianza y todos estamos dispuestos a sacar adelante al país, tiene que ser en función de un plan de gobierno. Sin duda. O sea, si alguien está... Primero el plan, luego los candidatos. Exactamente, pero si es que nosotros estamos así como necios, decir, tal es nuestro candidato, o sea, simplemente no hay unidad, o sea, no podríamos hablar. Y ahí creo que hay que ser muy autocríticos los que estamos dentro de la corriente de la centroizquierda. Hacia la izquierda hemos tenido muchísimas dificultades y no nos hemos cedido, porque para la unidad, para una coalición, todos y todas nos toca sacrificar incluso nuestras aspiraciones justas, y que es un derecho, pero nos toca ceder en muchísimas cosas. Ejemplos tenemos en Argentina, por ejemplo. Podía ser un buen ejemplo lo de Argentina, pero el Ecuador es una realidad completamente distinta, obviamente por su contenido, etcétera, pero nosotros insistimos y por eso estamos trabajando desde los territorios con nuestro plan de gobierno, sean las parroquias, los cantones, las provincias, las que tomen la decisión de cómo debería estar estructurada este plan, a dónde debería apuntar. Y como dentro de las parroquias, de los cantones, de las provincias, es menos el canibalismo, o sea, es menos, entonces hay mayores posibilidades de discusión, de análisis, de ponernos un poco de acuerdo, y ojalá esta fortaleza nos exijan a los que estamos a nivel nacional y a los que están a nivel nacional, podamos deponer nuestras actitudes y empezar por una coalición que sea importante, no pensando en una persona, no pensando en un partido político, sino pensando en el Ecuador. Yo creo que ya es hora y momento de tener un ejecutivo plural, incluyente, de respeto y no racista, un legislativo igualmente plural y que represente desde las minorías, voy a poner también entre paréntesis, porque las minorías terminamos siendo las mayorías, ojo, porque el 80% de la población ecuatoriana estamos en el nivel de pobreza y hay que responder a ellos, y todas las tendencias políticas que estén presentes en el legislativo, y ese legislativo también trabaja en función del plan de gobierno, del plan del Ecuador, lo que necesita. Ahora, el plan se elabora también sobre la base de acuerdos mínimos, no son propuestas unilaterales. Es decir, Pachacuti no puede ir con su plan de gobierno y este es el plan. Por eso debe estamos estructurarse con todos los sectores. Exactamente, están las universidades. Exacto. Están las pero universidades. Están también todos los otros actores políticos. Están los actores políticos. No hemos hecho tanto así con bombos y platillos porque necesitamos construir y no nos obstaculicen, porque también cuando se difunde todo esto, hay instituciones o delegaciones que creen adueñarse de esto, creen que son dueños de todo esto, y empiezan todos los procesos no adecuados de permitir que fluya con toda la buena voluntad que pueden tener las bases. Sí, y además está previsto hacer un encuentro nacional de esta corriente que estoy hablando, liderada obviamente por las universidades y el movimiento Pachacuti, y no que va a llevarse la bandera, simplemente es una convocatoria nacional para poder poner a disposición del país, y el país sea quien diga, ok, perfecto, nos parece adecuado este eje temático, no nos parece adecuado, porque también tienen que participar y de alguna manera estar presentes las cámaras, tiene el poder económico
que son honestos, ¿no es cierto?, y que cumplen con todo el proceso con las leyes del Ecuador, como por ejemplo pagar los tributos, etcétera, deberían estar porque necesitamos todos tomar una decisión, pero nadie se puede llevar la bandera solo. Así me parece. ¿Han descartado o han pensado llegar a algún tipo de alianzas con otros sectores políticos con miras a construir este programa de gobierno que usted dice que es más importante que el candidato? En ese sentido, ¿tienen acercamientos con otras organizaciones políticas? ¿Han descartado algunas, en este caso, por ejemplo, la Revolución Ciudadana? Nosotros no hemos descartado absolutamente nada y tampoco la hemos aceptado a todo el mundo, porque creemos y estamos muy convencidos que la corriente de izquierda, la centroizquierda hacia la izquierda, o sea, tiene que ser una autodecisión de salir adelante. Y en ese sentido hemos hablado con varios. Por el momento no los voy a poner en el tapete, por obvias razones que tenemos que avanzar y tenemos que fortalecer los 4 ejes de trabajo que hemos implementado en el plan, ¿no? Y en su debido momento, cuando haya esta convocatoria nacional, pues los medios verán quiénes están ahí. Y no necesariamente están los líderes, los dirigentes visiblemente de estos movimientos o partidos políticos, sino las propias bases sociales de esos partidos y de esas organizaciones políticas, y por eso hablaba yo de los territorios, que es a nivel de las parroquias, de los cantones y de las provincias, porque a veces también nosotros, como estamos a nivel nacional, creemos que tenemos la razón del mundo y terminamos imponiendo de alguna manera a nuestros territorios, y eso es lo que hemos tratado de evitar, y construyendo más el modelo económico, que es el que en todo el plan de todas las organizaciones políticas es el más duro, el más fuerte, conformando ya la mesa del eje económico con la presencia de las universidades. Sobre el plan económico que usted menciona, el presidente de la República ha vuelto a insistir en el tema de eliminar los subsidios a los combustibles o al menos focalizarlos. Ustedes presentaron una propuesta a través del Parlamento de los Pueblos que no coincide con esta sugerencia o esta posible decisión del gobierno. ¿Cuál va a ser la posición de Pachacuti frente a una eventual focalización de subsidios? Justamente nuestro plan de gobierno va en función a lo que presentaron las 182 organizaciones sociales del Ecuador que están representados en el Parlamento de los Pueblos, y que se presentó la propuesta. Obviamente no les va a gustar mucho porque la propuesta presentada por las organizaciones sociales del país responde a las necesidades del país y no responde al Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que no nos van a aceptar, y además hicieron una segunda invitación a la organización fraterna nuestra, que es la CONAIE. Tampoco asistió, no tenía por qué asistir, porque nosotros no tenemos una sola respuesta frente a la propuesta presentada, tanto al Ejecutivo como al Legislativo. No nos han respondido. Entonces, ¿en base a qué se va a discutir? Hay una propuesta, y cuando uno tiene una propuesta, pues hay que discutirlo, hay que analizarlo. Si la mayoría del pueblo ecuatoriano te dice están equivocados, pues estamos equivocados y los aceptamos, pero aquí no hay un solo análisis. Nosotros vamos a insistir en nuestra propuesta por un lado, y por el otro lado, que si el Ejecutivo sigue insistiendo cumplir con las políticas del Fondo Monetario Internacional, perjudicando al 80% de los ecuatorianos y tratando de quitar el subsidio a la gasolina extra. Ojo, la gasolina extra son los que más consumimos nosotros, que estamos allí en el barrio, en la comunidad, en la organización, en la parroquia, porque tenemos carros pequeños y en eso es lo que nos movilizamos, y no es necesariamente el diésel. Si es que esa es su misión del Ejecutivo, está nuevamente equivocado. Y la respuesta que va a tener, como siempre, y para eso estamos las organizaciones sociales. Yo soy de la CONAIE, yo soy del MI, yo soy de la UNOCAN. Obviamente por ahora estoy desempeñando una función de dirigente política, ciertamente, pero somos el brazo político. Estaremos siempre defendiendo los intereses del pueblo ecuatoriano, y esa trinchera son las calles. La misma pregunta le voy a hacer, insistiendo en que lo que acaba de señalar usted son tesis que coinciden con las tesis que esgrimen movimientos como el movimiento social por la Revolución Ciudadana. Yo les escucho, el discurso es similar, no es igualito, es similar. Y cuando les oigo decir que descartan conversar con este sector, yo no digo con el líder, digo con el sector, porque Jaime Vargas dice, nada con el correísmo, cero el correísmo. Se está cerrando la posibilidad de conversar con un sector que está luchando prácticamente por las mismas causas y que podría fortalecer en un momento determinado, ¿no es cierto?, un gran frente, una alianza importante para ganarle a la derecha en las elecciones
del 2021. Y entonces mi pregunta es, si es que se quiere hacer un frente amplio, como usted lo señala, no se puede ir descartando desde ya la posibilidad de conversar con estos importantes sectores que tienen, como Pachacuti, una ubicación importante en la preferencia electoral, que ya se acerca a las elecciones, no falta casi nada. Bueno, por eso insisto de que nosotros no vamos a dialogar con los dueños de los partidos o con las cabezas de los partidos o movimientos políticos, porque siempre nosotros terminamos truncando los procesos vírgenes, originarios, que las bases los pueden hacer. Y dentro de las bases yo no he hablado de ninguna corriente política, he hablado de los territorios. Y en los territorios, por ejemplo, voy a poner, yo represento a la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi, una de las organizaciones más fuertes de Cotopaxi, ¿ya? Dentro de eso no es que el 100% somos de la 18, hay varias corrientes políticas, igual ellos están en esta discusión. Y no, por eso, y no voy a nombrar a ninguna organización política, simple y llanamente estamos diciendo que estamos construyendo un plan de gobierno del Ecuador, para el Ecuador. Dentro de eso, ok, los directivos, porque también hay dueños de los partidos políticos. Eso es lo malo. No descartemos. Y en Pachacuti también parece que hubieran dueños. Dueños no hay. Hay dirigencias con... No, dueños no hay. Y en eso estoy totalmente convencida, porque una cosa es que estemos afuera y otra cosa es que estemos adentro viviendo. Es bastante complejo. Y digo, porque a veces a uno que es convincente, fundadora, permanentemente ahí, a veces... O sea, sí, ¿no es tan estricto? Ajá. No, es que es tan estricto. Por ejemplo, para una reelección, tuvimos que pasar todas las peripecias. O sea, no es tan fácil. Por ejemplo, ahí no es permitido una reelección así fácilmente. Entonces, por tanto, no hay quien se convierta en dueños del movimiento. Entonces, justamente la complejidad del movimiento Pachacuti es donde todos somos dueños. Ese es el problema. Entonces no hay decisiones como para tomar de manera rápida y hay liderazgos colectivos, no hay liderazgos individuales. Qué bueno, eso es bueno por un lado, pero también al momento que hay cuestiones de tomar decisiones ya hay que esperar todo un proceso y hasta eso se nos puede ir de las manos algunas cosas, pero ese es la estructura con la que hemos creado, con la que hemos aceptado y vamos a seguir construyendo nuestro movimiento en función de país, porque esa es nuestra misión como Movimiento Pachacuti. Para eso se creó una conexión entre los más pobres y el Estado ecuatoriano. Correcto, muchas gracias, Cecilia Velázquez. Ella es subcoordinadora nacional de Pachacuti. La pregunta del día fue, mi querida Liz. ¿Considera que el sector indígena debe ir a las elecciones del 2021 con un candidato propio o en alianza? Y la gente se ha pronunciado a través de nuestras redes sociales. Vea usted, mitad, 50-50. Unos dicen sí, los otros no. Interesante posición de la gente, ¿eh? Quiere decir que hay mucha expectativa. Esto está haciendo un llamado a la unidad, sí, sin lugar a dudas. Así es. Háganlo, por favor. Sí, nosotros somos muy obedientes y nuestro lema siempre mandar obedeciendo. Muchas gracias. Cecilia Velázquez nuevamente con nosotros en esta primera emisión de Punto Noticias. Ya volvemos para hablar de economía.